Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Saludamos por este encuentro a quienes nos acompañan hoy. La Universidad Nacional de Jujuy, a través del Instituto Rodolfo Kusch, saluda y agradece a Rita Segato por este tiempo que comparte en la Diplomatura Feminismos Comunitarios Campesinos y Populares en Avia Yala. Queremos darle la bienvenida a Rita. Ella es activista feminista, antropóloga y una reconocida escritora. Podríamos decir muchísimo más, pero ella no necesita presentación. Entonces, este es un encuentro que conjuramos íntimo, poético, colectivo, político, tejido de afectos por activistas feministas. Es una conversación con Rita, que hoy, como siempre, es nuestra maestra. Nos acerca sus ideas, leídas tantas veces en sus libros. Hoy las podemos escuchar de su propia boca. Rita Segato con nosotros, con nosotras, con nosotres. Bienvenida, Rita. Gracias. Hola, bueno, muchísimas gracias y estoy muy feliz de poder colaborar con algo que sale de acá, del lugar donde vivo, ¿no? De este pequeño pueblo, pero que irradia, y esto es una de las ventajas que permite, ¿no? Esta nueva época, este nuevo método que se impuso, que yo detesto, que es la videoconferencia, pero debemos reconocer que es posible hablar para lugares distantes desde acá, y eso es algo que compensa las tremendas desventajas del cuerpo ausente, ¿no? Eh, y de la vida en la tela, que realmente no es la vida, no es la vida real, y que además pesa inmensamente, ¿no? Por lo menos a mí, la comunicación por la vía bidimensional es algo que me pesa inmensamente, y había analizado esto en un artículo de hace más de 25 años, escribí las consecuencias que podría tener, las consecuencias negativas, la vida en la red, o sea, la comunicación virtual. Es un artículo mío muy antiguo. Bueno, pero no es el tema hoy. El tema es el de los feminismos, que podríamos llamar cómodamente no blancos, ¿no? Y estoy dividida porque al tener que preparar esta clase, empecé a exhumar textos em, antiguos míos. Inclusive me quedé muy asombrada al ver que en las estructuras elementales de la violencia, que digamos que es el primer libro sobre violencia que escribí, donde puse los ensayos más iniciales, ¿no? Pero hasta hoy válidos, ¿no? Que se desdoblan hasta el presente, pero que ya ahí yo ya estaba hablando de ese tema. Entonces quedé dividida saqué los trechos de las estructuras en que ya hablo sobre cuál es el problema de la misión civilizatoria del feminismo blanco, europeo, el eurocentrismo en el feminismo. Eh, ya estaba ahí en 2003, tanto tiempo atrás. Entonces me vi tentada y le pedí permiso aquí a Adriana de leer ese trecho de las estructuras, y que también porque, ¿cómo hacemos? ¿No? A veces creo que eso es bastante general, y yo también tengo ese problema. Eh, Compramos un libro y leemos, digamos, el capítulo que es el más relevante o el que es exigido para hacer una materia que estamos cursando, pero ese está en uno de los capítulos, que no es el capítulo del mandato de violación. Es un capítulo que se llama Contrato y Estatus, que para mí es un tema central en el feminismo, pero muy pocas veces tengo tiempo de enfatizarlo y de hablar de esto, porque uh, es un tema que sale de un libro para mí que es mi libro de cabecera sobre la cuestión, nuestra cuestión feminista, que es el libro de Carol Pateman, El contrato sexual. Entonces, en ese capítulo, que es muy poco leído, entonces me voy a permitir hacer algo que jamás hago. Nunca leo, rarísimas veces, no, nunca prácticamente leo mis conferencias. Pero este pedacito de las estructuras elementales de la violencia lo voy a leer, eh, inclusive celebrando un poco haberlo redescubierto ahora. Tengo que decirle que si entran músicas de iglesia o una misa,
tienen que disculparme porque vivo acá enfrente de la iglesia y ahora veo que este es un horario de misa y las misas se dan afuera de la iglesia, en el atrio, y por lo tanto está entrando la música y la voz del cura, del padre, aquí dando la misa. Espero que no interfiera en la comunicación en la clase. Entonces, esto está extraído de las estructuras elementales de la violencia, en un subtítulo que se llama Derechos humanos de las mujeres y derechos humanos de los pueblos, ¿no? Quizás la anticipación que tengo que hacer es que justamente en 1993, perdón, en 2003, en 2002, fui convocada, dos mujeres indígenas de Brasil fueron a la FUNAI, a la Fundación Nacional del Indio, en Brasil, a solicitar una formación, o sea, un taller que les diera el vocabulario de género y el vocabulario de derechos humanos, el vocabulario de derechos humanos de los pueblos indígenas y un vocabulario para ellas producir un documento sobre derechos humanos de las mujeres indígenas. Porque en el 2003, en el 1 de enero de 2003, iba a asumir Lula la presidencia y las mujeres indígenas se organizaron para elaborar un documento en el que le pedirían al nuevo presidente medidas especiales para las mujeres indígenas. Y ahí aprendí muchísimo, ¿no? Nunca había hecho ese tipo de trabajo. Y me llamaron para dar esta oficina en que pudieran las mujeres adquirir un vocabulario de teoría de género y de teoría de derechos de las mujeres. Entonces, ahí comienza un largo camino que no he dejado hasta ahora, y es en esa ocasión, por primera vez me doy cuenta de que el feminismo canónico, blanco, que yo había aprendido en los libros y que había sido practicado en el periodo en que viví en Europa, no era, las mujeres que se reunieron para esa ocasión no lo acogían con los brazos abiertos. Entonces, como otras veces en mi vida como antropóloga, me quedaron dos caminos. Uno, a no concordar con eso, pensar que era realmente un defecto de su pensamiento, un defecto de su comprensión de las cosas, un atraso, el no acatar, el no abrazar el desarrollo, el extraordinario desarrollo del pensamiento indígena blanco, de las grandes autoras feministas, no indígenas, el desarrollo feminista blanco, de las mujeres europeas y norteamericanas, que tenía tanto para enseñar, toda la teoría de género que salió en esos años, toda la crítica al psicoanálisis, la crítica a la historia, la crítica a las ciencias sociales, la crítica a la ciencia, en fin, todo eso que fue un extraordinario desarrollo del pensamiento de las mujeres, y que podría haber dicho, estas mujeres cometen la estupidez de no querer abrirse a esa luz. Perdónenme que estoy distraída porque estoy en el medio de cánticos, no sé si se escuchan, pero estoy en el medio de cánticos de la iglesia, que los tengo No se acá al lado. escucha, Rita, no se escucha. Pero yo los estoy escuchando, me confunden. Y la otra salida que tenía es intentar entender qué me estaban diciendo, o sea, qué decían esas mujeres al no aceptar la teoría como la conocíamos y como la enseñábamos. Afortunadamente, opté por la segunda opción, intenté entender, ¿no? Y creo que ese es el camino correcto. Hubo dos cosas que me llamaron, dos o tres cosas que me llamaron poderosamente la atención, ¿no? Ellas escuchaban, fueron 41 mujeres de todas las regiones de Brasil, y yo había puesto como condición, si quieren después puedo circular el documento que surgió que resultó de
de ese encuentro a puertas cerradas durante más de una semana en, en una especie de pensionado, de lugar fuera de la ciudad de Brasilia, pero en el que nadie salió de ahí y conversamos todo el tiempo, mañana, tarde y noche. Entonces, una de las cuestiones es que antes de ellas hablar, se reunían, cerraban un círculo para decidir qué iban a compartir conmigo como a cargo de la oficina, como profesora, animadora de esa oficina, no, taller, se dice en español, y de algunas presencias, autoridades de la FUNAI y autoridades del Ministerio Público, cuáles eran las partes que iban a revelar y cuáles eran las partes que no iban a revelar de su problemática. Y eso me fez notar inmediatamente que existe, y es sobre eso que había preparado este trecho que iba a leer, creo que voy a leer, que existe una conflictividad muy grande entre la lealtad al pueblo y la lealtad a las reivindicaciones de las mujeres. Hay una tensión muy grande que los hombres, los caciques, los hombres del pueblo hacen muchas veces notar. Es un chantaje permanente que las luchadoras de pueblo, que las mujeres de pueblo sufren por parte de sus autoridades, en este sentido de que, y esto es importantísimo porque es importante hasta para la política nuestra, hasta para la política de la militancia en la República, de la militancia en la nación. Es el mismo igualito problema, ¿no? Pero lo percibí por primera vez en ese medio que es el medio comunal, que es el medio de las mujeres de comunidad, en el que los caciques, el discurso es, no, vamos a resolver el problema del pueblo y en segundo lugar vamos a entonces resolver el problema de las mujeres en el pueblo. Eso es permanente. Y se encuentra en la militancia de mujeres, digamos, que hoy llamamos de colonial esa militancia, pero podemos llamar de mujeres no blancas en el mundo, ¿no? Y ahí me inspiro mucho en una autora de Chiapas, que ha trabajado en el ambiente de Chiapas, que se llama Araceli Bruguete Cali Mayor, que cuenta cómo Chiapas, cómo las mujeres indígenas de Chiapas van a resolver ese problema. Pero esta tensión entre esto es la política que importa, que es la política de pueblo, y luego vienen la política de ustedes, las reivindicaciones de ustedes, es una falsa tensión, porque como han dicho las mujeres de Chiapas, cuando la política entra en el pueblo, entra en todos los sectores del pueblo, también entra en la vida de las mujeres, ¿no? Entonces, esto estaba ya en estas mujeres sin conocer la literatura o los problemas, la problemática de mujeres de otras regiones del mundo, también estaban diciendo lo mismo, estaban sintiendo esa presión. ¿Cómo no traicionar, ¿no? El interés del pueblo para procurar al mismo tiempo sus propios intereses? Y eso es uno de los puntos fundamentales que aprendí y que quedó en aquella ocasión. Yo lo siento, pero ustedes no tienen noción estoy en el medio de una música altísima. Estoy pensando si me puedo mudar a otro lugar, a otra habitación. Tremendo. ¿Escuchan? Es fuertísimo. No se bueno, escucha. Entonces, ¿Auriculares? Rita? Para mí está terrible, terrible. No, casi no puedo hablar. Las campanas. Ay, ay. Bueno, entonces surge eso. Surge ese chantaje y que muchos años después encuentro, digamos, la respuesta
desde Chiapas, de que cuando entra la política en la política del pueblo, entra también, cuando sopla el viento de la historia, sería un vocabulario que usaría Aníbal Quijano, cuando el viento de la historia sopla en el pueblo, también sopla en la vida de las mujeres, va junto, no, no va en oposición, como muchas veces las autoridades quieren colocarlo. Y después, muchos años después, me doy cuenta de que esa misma contradicción y ese mismo chantaje se encuentra también en la militancia de las mujeres en la República, o sea, en el mundo del Estado. Entonces es muy importante registrarlo. Claro, en el caso de las mujeres de pueblos indígenas, sí es verdad que es muy distinto una mujer del mundo cosmopolita, metropolitano, París, Nueva York, las grandes metrópolis del mundo del norte, ¿no? Las grandes metrópolis del mundo originadas en el mundo imperial, en el lado imperial de la colonialidad del poder. Esa mujer puede luchar contra su hombre, enemistarse contra su hombre, agredir a ese hombre de una manera en que las mujeres indígenas no sienten en general la posibilidad de hacerlo, porque allá es un hombre fuerte, ¿no? Un hombre que tiene la culpa, digamos, del proceso histórico imperial, que es el patrón. O sea, esas mujeres están luchando claramente con los patrones del mundo. La mujer indígena o la mujer negra no está luchando contra un hombre que forma parte del poder, el poder colonial, el poder capitalista, el poder político, el poder económico. Y ahí hay una gran diferencia que es necesario tener en consideración. Entonces esos dos temas surgen todo el tiempo en esa reunión y entonces en el resultado, que fue una postilla, un documento que luego fue llevado al nuevo presidente de la República, pidiendo recursos para las mujeres indígenas. En ese documento se ve claramente algo que yo nunca había visto en los documentos de mujeres blancas. Es lo siguiente. La mujer pide primero para el pueblo y dentro de la solicitación y la reivindicación para su pueblo, para sus comunidades, al interior de eso pide la parcela que es para las mujeres dentro de la comunidad. O sea, ese paso no se saltea nunca. En ninguna de las reivindicaciones presentadas por las mujeres y que hacen parte de ese documento se saltea el paso de pedir para el pueblo y dentro de la petición para el pueblo pedir una garantía de recursos diversos para las mujeres de ese pueblo. Y ese fue el primer aprendizaje, el primer paso para entender lo que es una política de mujeres de pueblos, ¿no? Que hacia el presente va cambiando hasta el momento en el día de hoy que tenemos grandes lideresas que son mujeres, ¿no? Pero ese fue un proceso muy lento, yo diría de estos últimos 20, 25 años, porque en muchas regiones del continente la mujer indígena no habla en el espacio público, es el hombre el que presenta sus reivindicaciones e incide en la política colectiva, en el espacio público, hablando allí. Entonces es el otro tema, es el espacio doméstico, un espacio no político, y ese tema me llevó a desarrollarlo muchísimos años, porque cuando entendemos las sociedades de pueblos indígenas con nuestra perspectiva, cuando se habla de la compartimentalización del mundo en el espacio de los hombres, el espacio público, el espacio entre las casas, entre las aldeas y frente al frente colonial, estatal, empresario, mediático y cristiano, que es el hombre que va hacia afuera y se entiende que ese es el espacio político, inmediatamente atribuimos al espacio doméstico, también de la vida comunal, las características del espacio doméstico en la vida moderna, que es
ser un espacio privado y marginal con respecto a la política. Yo critico con toda la fuerza que puedo esta equivocada percepción y adjetivación, predicación de lo que sea el espacio doméstico en la vida comunal. En la vida moderna, sí, porque la familia se ha nuclearizado y se ha transformado en íntima y privada, y eso afecta la vida de las mujeres completamente, nos vulnera completamente. Muy contrario a lo que pensamos, la modernidad nos ha vulnerado de una manera en que nunca fuimos vulneradas en el mundo precolonial, en el mundo de estructura comunal hasta hoy, inclusive donde vivimos aquí en el universo de la quebrada de Humahuaca, que las mujeres hoy tienen muchísimo menos autoridad, poder, incidencia en la vida colectiva y en la vida económica que tenían hace 50 años cuando llegué a este espacio. Eso es una cosa que la digo siempre porque la vi. O sea, yo soy el informante, yo soy quien informa porque yo vi entre esos dos momentos de mi llegada y mi retorno a ese espacio, la caída abrupta, ¿no?, de la autonomía, la soberanía, el poder, la autoridad y el prestigio de las mujeres en esta sociedad. Entonces hay que, uno mismo a veces, ¿no?, con la edad eso va siendo posible, va notando. ¿Por qué? Entonces, en el mundo precolonial, en el mundo de estructura comunal, los hombres están en el espacio público, las mujeres están en el espacio doméstico, pero ese espacio doméstico no es un espacio sin administración, sin política, sin gestión. Es un espacio que tiene un estilo y una estructura de gestión y de administración propia, que se pierde en el tránsito hacia la colonial modernidad, como le decimos, ¿no? Entonces, hay varias cosas que que debemos colocar en su lugar. Una de las cosas que yo predico y en las que creo es que es necesario recuperar algo que en la representación colectiva se fue despojado de su politicidad, su politicidad no está representada, y el poder real que las mujeres tenemos a partir de un estilo de gestión que es nuestro, que tiene que ver con una historia de las mujeres, ese estilo de gestión está rasurado, o sea, no se percibe en qué medida es permanentemente, es político de otra forma. Por eso he dicho recientemente, maternar es político, ¿no? Cosas que no podemos ver. O sea, formar la piel política y la piel ética de una persona en proceso de formación es una actividad política, del lado de allá o del lado de acá. Se puede formar una persona crítica o se puede formar una persona no crítica, pero que la actividad del cuidado entraña en sí un grado de politicidad que es necesario exhumar, identificar y trabajar en ello es absolutamente importante, considero yo. Entonces, en esa ocasión de 2002, estas cosas surgieron, pero surgieron todavía sin un vocabulario, y lo más importante que vi es que las mujeres percibían claramente el problema de lealtades, la lealtad al pueblo y la lealtad al grupo de mujeres, la lealtad a sus propios intereses. Y eso se mantiene hasta hoy. Por el otro lado, y eso es otra cosa que quería, el texto que tenía para leer, pero que voy a resumir de otra forma, y aquí lo voy sacando de autoras, por ejemplo, del movimiento negro, como Brackett Williams y Paulette Pierce, de los Estados Unidos, como Bell Hooks, que en el caso de Paulette Pierce y Brackett Williams citan algo que es muy interesante. Ahora voy a ver el lado de cómo ven, de qué representan las mujeres para los hombres. Para las mujeres, como expliqué antes, representan, digamos, el liderazgo público, o sea, los caciques, para decirlo de una forma que se entiende claramente, y la presión de lealtad al cacique y al pueblo como en contradicción con la lealtad a los intereses propios de las mujeres. Eso. Pero por el otro lado, tenemos
que quería resaltar esto, una cita de estas dos autoras, de Paulette Pierce y Brackett Williams, que se encuentra ya en mi libro Las estructuras elementales, que van a decir que la civilización, que una visión general es que la civilización depende de la cualidad de las mujeres de una nación o raza. Por lo tanto, ahora sí estoy leyendo, dicen ellas, solo la reforma y la domesticación de las mujeres puede redimir a toda la raza. Es por eso que en la refundación contemporánea de la nación de Islam en los Estados Unidos, por parte del poderoso líder negro Farrakhan, la redomesticación de la mujer negra, su sumisión e internación compulsiva en las tareas específicas del papel femenino tradicional es un trazo dominante de la comunidad. Miren si no tiene ecos con la cuestión talibán en el presente. Fíjense, ahí voy a seguir leyendo. Es en el cuerpo femenino y en su control por parte de la comunidad que los grupos étnicos inscriben su marca de cohesión. ¿Se entiende? Hay un equilibrio y una proporcionalidad entre la dignidad, la consistencia y la fuerza del grupo y la subordinación femenina. Autoras negras norteamericanas como Bell Hooks y la Brackett Williams han sido pioneras en denunciar esa estructura. La moral del grupo es severamente dependiente de la sujeción de la mujer. Y es aquí que reside uno de los obstáculos más difíciles para la ley moderna en su intento por garantizar la autonomía femenina y la igualdad. La liberalidad de la mujer en el sistema moral tradicional, basado en el estatus, emascula al hombre y fragiliza al grupo. Así es leído. Constatamos esa mecánica una y otra vez. Una autora norteamericana de los años 40, Ruth Landes, ya percibía y señalaba este curioso impasse, absurdo cuando pensado desde la perspectiva de la legalidad moderna, pero verosímil cuando abordado a partir de una emotividad con raíces todavía profundas en la moralidad tradicional. Ruth Landes decía que en un régimen como la esclavitud, así como en todo sistema resultante de una confrontación bélica, son los hombres del pueblo vencido los grandes perdedores, mientras las mujeres se liberan con la ruptura de los vínculos patriarcales tradicionales. Ruth Landes es de los años 40 y 50, una gran investigadora del candomblé, Brasil, y para mí cuando leí este trecho en un artículo de ella, realmente me emocioné. Los grandes derrotados de la guerra de conquista y colonización fueron los hombres, y nosotras las mujeres, dice ella, conseguimos romper nuestra subordinación. Claro, pero al mismo tiempo, en esa derrota, el hombre colonizado, el criollo, y también el hombre indígena que va a enfrentar y aprender del ojo blanco, aprender la mirada del ojo blanco, que es el primer derrotado, por eso también en mis textos más recientes, porque él aprende a ver la vida como cosa, a ver el cuerpo, los cuerpos como cosa, él aprende la mirada cosificadora, extractivista, la mirada cosificadora de los cuerpos y de la vida, de la naturaleza, de la tierra. El vencido la aprende antes que la mujer del ojo del blanco, aprende a mirar el mundo con el ojo de los blancos, ¿no? Entonces es una derrota, porque él es tragado, ¿no? Por ese poder masculino mayor que lo derrota en la guerra y le insemina su perspectiva, su mirada hacia el mundo. Entonces, aquí relato esto de la cartilla con las mujeres indígenas y el paradigma, el derecho de las mujeres de los pueblos indígenas es un paradigma de estas dificultades múltiples. Después de iniciado el periodo de contacto intenso con la sociedad nacional, la mujer indígena pasa a padecer todos los problemas y desventajas de la mujer occidental, más uno, el imperativo inapelable e innegociable de lealtad al pueblo al que pertenece por el carácter vulnerable de ese pueblo.
Es por eso, no sé si ustedes, sí, posiblemente ya se han encontrado con esto, muchas mujeres de pueblos, muchas mujeres negras e indígenas no aceptan usar, llamarse feministas. Hay un rechazo al vocabulario, porque por mucho tiempo esta denominación de feministas fue asociada muy fuertemente al feminismo blanco, o sea, a la misión civilizatoria, a la misión educadora del feminismo blanco, del feminismo europeo. Y eso se percibe en muchos lugares y las mujeres de pueblos se han vuelto muy sensibles a esta, a esta autoadscripción por parte de las mujeres del norte de una capacidad de enseñar algo, de enseñar algo. Yo lo comprendo perfectamente y cuando me encuentro con mis compañeras feministas en diversas ocasiones, sufro por eso, porque el feminismo dominante todavía hoy no acepta, o sea, le cuesta mucho hacer una autocrítica y aceptar las pluralidades de mujeres y las pluralidades de deseos femeninos, la pluralidad de metas de las mujeres en el mundo. Entonces, entonces hay algo más que quería citar aquí y que no cité, y que es una frase del gran pensador negro llamado Du Bois. Ustedes pensarán que parece un nombre francés y que debería decir Dubois, pero en realidad se pronuncia Du Bois, que es el gran filósofo negro norteamericano que sienta las bases de una filosofía negra, y que a mí, yo siempre me refiero a esa frase porque nos enseña mucho. Él va a decir, yo estoy intentando mostrarles a ustedes los nudos, el nudo de lo que sería, lo que es un feminismo, una política de mujeres de pueblo. Du Bois tiene una frase citada por estas autoras que acabo de decir, en la que él dice, minutito, lo que quería leerla textualmente, pero aquí no la encuentro. Algo así como, lo peor que le sucedió al hombre negro no es que fue robado de su trabajo, espiado de los productos de su trabajo, encarcelado, linchado, despreciado, etc. Él va a nombrar una serie de formas de crueldad que penalizaron al hombre negro norteamericano, y luego va a decir, pero lo peor que le sucedió es que sus mujeres fueron prostituidas. Entonces esas autoras van a debatir esto, ¿no? Porque yo también lo debato. ¿Por qué es lo peor que le sucedió al hombre negro que sus mujeres hayan sido prostituidas? Ahí se ve el gran nudo, ¿no? de la posición de la mujer en la guerra, o sea, en la lucha entre hombres. O sea, esa frase es inmensamente clarificadora. Voy a buscar la frase exacta ahí. Dice así: le perdonaré muchas cosas al sur blanco en el día del juicio final. Le perdonaré su esclavitud. Se le perdonaré su esclavitud porque la esclavitud es un viejo hábito del mundo. Le perdonaré su lucha por una bien perdida causa y por recordar esa lucha con tiernas lágrimas. Le perdonaré lo que llaman orgullo de la raza blanca, la pasión por su sangre caliente y hasta su querido viejo y risible esnobismo y pose. Pero una cosa no les perdonaré nunca, ni en este mundo ni en el que viene: su insulto lascivo, continuado y persistente a las mujeres negras a quienes buscó y busca prostituir para su lujuria. Esa frase para mí es una frase que muestra así un paradigma del nudo, ¿no? Del nudo de la relación entre colonialidad, entre colonialidad y la cuestión racial. Y no es un nudo fácil de desatar. Bien, entonces
¿qué tenemos para ampararnos, ¿no? Y para pensar cómo es un feminismo de pueblo, de mujeres de pueblos, ¿no? Ahí mis conceptos fundamentales para ese tema, sobre ese tema, son el concepto de patriarcado de baja intensidad y patriarcado de alta intensidad. ¿Cómo es la vida? ¿Por qué, por ejemplo, en mi propio relato de vida que les acabo de contar rápidamente, diciendo que hace 50 años esta localidad Coya, ¿no?, del norte argentino, las mujeres eran muchísimo más fuertes de lo que son hoy, y es una cuestión observable. Y inclusive es posible describir en qué constituyó esa caída de soberanía sobre sus cuerpos, caída de prestigio en la sociedad y de autonomía económica. Porque porque el patriarcado comunal, que mi análisis como antropóloga sí ha existido, y ahí tenemos el otro pensamiento decolonial que ustedes deben conocer, ¿no?, que es el pensamiento decolonial de la recientemente fallecida María Lugones, que basada en la tesis doctoral de Oyeronke Oyewumi, que se llama La invención de las mujeres, o sea, The Invention of Women, y que ella afirma, Oyeronke Oyewumi, afirma que en el mundo Yorubá, que es su pueblo africano, aunque ella vivió casi toda su vida laboral en los Estados Unidos, no existía el género, no existía el hombre y la mujer en el sentido en que los comprendemos y conocemos en el mundo moderno, colonial moderno. Entonces, María Lugones se basa fuertemente en esa tesis doctoral, luego publicada como libro, para su tesis, para su artículo extraordinariamente bien escrito, y dentro de la perspectiva decolonial, que es género y patriarcado, afirmando que el patriarcado es una invención colonial. Son filósofas, o sea, María fue una filósofa y Oyewonke no es una antropóloga, pero sería imposible desde la perspectiva antropológica y desde los conocimientos que ha traído la etnografía clásica inclusive, afirmar que no existía, que en todo el mundo tribal, en todo el mundo de los pueblos precoloniales, no incididos por la intervención colonial, que no ha existido la casa de los hombres, la iniciación masculina, la obtención de un título de masculinidad como un título de prestigio, la mayor prestigio de las tareas. Por ejemplo, por muchísimos años se pensó que las sociedades de cazadores y recolectores vivían de la caza, hasta que un día una antropóloga feminista se le ocurre contar los nutrientes, contar qué come la gente en las sociedades tribales. Y descubre que en realidad no, esos pueblos viven del trabajo de las mujeres, o sea, de la recolección y no de la caza. Pero descubre algo junto con eso muy importante, que ¿por qué pensábamos que vivían de la caza? Porque la caza es una actividad de mayor prestigio en todas las comunidades, ceremonializada, revestida de rituales, es el trabajo masculino. Entonces es imposible negar la existencia de la casa de los hombres en muchísimas sociedades, en muchísimos pueblos de África, Nueva Guinea, el mundo amerindio, que implican procesos de iniciación complejos y exigentes para los varones, y que en los cuales acceder, formarse, pasar esos riesgos y esos complejos procesos de iniciación masculina significa algo equivalente a una titulación, o sea, a una obtención de un estatus y de un título de varón. O sea, que esas sociedades son en general más igualitarias, seguro. Eso también es un acuerdo, que hay una mayor igualdad en el mundo precolonial, en el mundo comunal, ¿no? Pero que no existe algo como el género o como o una mujer o un hombre, no.
Yo, inclusive, por muchos años, antes del texto de María Lugones, enseñé el libro en mis clases para mis estudiantes en Brasilia, el libro de Oyeronki, ¿no? Inclusive, después de participar en una mesa redonda hace muchos años con ella y con otro autor de su misma generación y que defendió una tesis con 3 años de diferencia, 3 o 4 años de diferencia, que se llama Laurent Matori. Son dos, expertos en el mundo yoruba. Los dos hicieron su tesis de doctorado sobre el género en el mundo yoruba. Matori es un afroamericano, un African American, y es casado con una mujer yoruba, y los dos en sus tesis tienen tesis absolutamente opuestas, ¿no? Participé de una mesa redonda hace muchos años en la Universidad de Florida, con ellos, y los vi pelearse, o sea, muy desagradable. Lo vi enfrentarse a una pelea muy grande porque Laurent Matori, en un libro que si no está traducido, que se llama Sex and the Empire That Is No More, Sexo y un imperio que no existe más, él va a decir que el género en el mundo yoruba tradicional, precolonial, o sea, clásico, tradicional, el sexo es un lenguaje de poder, jerárquico, de jerarquía. Y oyeron que va a decir que no existe. O sea, entonces tienen tesis absolutamente opuestas para el mismo periodo histórico y defendidas prácticamente por pocos años de diferencia. Yo enseñé muchos años el libro de Oyeronke y ella misma, los datos que da contradicen, dan elementos para contradecir su propia tesis. Y en eso se basa María para ella negar la existencia de un género precolonial. Lo que sí es innegable es que el género precolonial es muy distinto al género postcolonial, al género que posterior al proceso de la colonización y modernización. Eso no hay la menor duda. Una de sus grandes diferencias es que en el género precolonial la transitividad de género se encuentra abierta, o sea, no está fijado en una naturaleza. El género es una cuestión mayormente de roles. Y eso está escrito en la antropología clásica, mucho antes del movimiento del feminismo decolonial, pero mucho antes, diversos antropólogos clásicos van a describir sociedades donde se muestra la abertura a la transición, a la no consideración del fundamento orgánico, biológico, de la posición de género en la sociedad. Eso es verdad, pero no es que no exista el rol de género. Existe la posición, pero no está terminada por la biología. Esa es una de las características fundamentales de las sociedades de estructura comunal y precoloniales. Entonces, en el momento de la conquista y la colonización pasan dos cosas que son semejantes para el género y para la raza, que es la atribución del género a una biología, o sea, no llamada biología totalmente en aquel periodo, pero sí a una naturaleza, a un cuerpo otro, rígidamente determinada la posición de género por ese cuerpo con sus características, y también se inventa la raza, que es exactamente lo mismo, es la atribución de un cuerpo otro al vencido en la guerra de conquista y colonización. Entonces, ahí entra el naturalismo y después el biologismo, o sea, lo que hoy llamaríamos la determinación biológica. Entra en un cruce entre el proceso de la ciencia, el cartesianismo del occidente, que va a cruzarse con el proceso histórico de la conquista y la colonización. Entonces tenemos sí dos patriarcados, pero si no hubiera existido un patriarcado precolonial, por lo que les dije al principio de mi exposición, si no hubiera existido un patriarcado precolonial, la propia conquista hubiera sido imposible, porque la conquista
consistió en la captura de los hombres, en la derrota de los hombres por su fragilidad patriarcal, por su fragilidad de su formación de estatus. ¿Por qué? Porque la formación masculina es, en primer lugar, obediente a una jerarquía de estatus. O sea, ustedes ven cuando los hombres pelean, cuando son las luchas masculinas, inclusive en las guerras, una vez que se establece un vencedor, no hay debate sobre el victorioso, sobre el víctor, ¿no? No hay debate. O sea, es porque la masculinidad y feminidad no son espectaculares, no son simétricas, no son la misma cosa, no tienen la misma estructura de ninguna manera. Por eso, dentro del feminismo tenemos que cuidarnos de intentar producir un feminismo que tenga la misma estructura que la masculinidad, ¿no? Justamente en mi próxima conferencia que voy a dar para la cátedra Aníbal Quijano en el Museo Reina Sofía, voy a tratar de ese tema. Es decir, ¿puede un ideario feminista mantenerse dentro de una episteme patriarcal? Para mí esa es una gran pregunta que todas y todo el mundo debe hacerse. Examinar muy bien y cuidar muy bien nuestros pasos, nuestras palabras, para no caer en la episteme, para no ser capturados por la episteme patriarcal, que es hegemónica, que es ese ojo que estoy diciendo, que es el ojo del hombre blanco y patriarca, que mira el mundo y lo organiza de una determinada forma, tiene una grilla que es hegemónica y que se instala dentro de nuestra mirada y se instala dentro de nuestra cognición por una cuestión de hegemonía definida de la forma clásica, o sea, porque es la mirada de todo el mundo. Entonces, ¿cómo cambiar eso dentro del proyecto feminista? ¿Cómo no ser capturados por la episteme patriarcal de la que todos y todas participamos, ¿no? Entonces, hablo así de un patriarcado de bajo impacto, de baja intensidad, por ejemplo, no feminicida, por ejemplo. El feminicidio es igual que el genocidio, ¿no? Ahí es importante recordar a un autor como Zygmunt Bauman, ¿no? que argumenta y convence explicando que el genocidio es el genocidio es una práctica moderna, no podría ser de ninguna otra época del mundo que no fuera de la modernidad. Y él lo explica por su sistematicidad, porque hay una razón genocida. Entonces, porque hay una producción de muerte en el genocidio. No es el genocidio no es una masacre en que se sale al mundo con una cimitarra en la mano cortando cabezas. El genocidio es sistemático, y tiene una racionalidad precisa, es una producción. Él dice que es una fábrica, un piso de fábrica de producción de muerte. De la misma forma, el feminicidio es moderno, por razones que son inclusive muy fáciles de comprender, ¿no? En el medio comunal, el espacio doméstico no es un espacio como la familia nuclear, encerrado entre cuatro paredes, no es una Bastilla, no es un búnkercito como es la familia nuclear, ¿no? Y todavía nosotros creemos que es una gran victoria tener un búnkercito en casa, ¿no? Es decir, no, esta es mi vida privada. Ahí morimos, ¿no? Entonces, en aquel otro espacio doméstico abierto, sin muros, y atravesado por una gran cantidad de presencias en la vida comunal, es imposible victimizar a la mujer como se la victimiza en ese búnkercito del espacio nuclear colonial moderno. Y eso también puedo decir que puedo hablar inclusive como testiga, porque desde ese año en que les relaté que participé en la primer taller, personalmente el primer taller de mujeres indígenas en Brasil en 2002. A partir de ahí comencé a acompañar los talleres de la Fundación Nacional del Indio por una gran cantidad de sociedades, a mujeres de diversas regiones de Brasil, y fui viendo a medida que el Estado que siempre acompañado por empresas
por, por balcones de empleo, de asalariamiento y derechos inclusive. O sea, a medida que el Frente Estatal fue avanzando en el mundo, en lo que llamo el mundo aldea, la violencia fue aumentando. Es una cosa que me costó muchísimo entender y trato de analizar en varios textos. Por ejemplo, en un texto que se llama sexo y, la norma, el sexo y la norma, el sexo y la norma. Ahí cuento un poco de ese proceso, de ese avance del Frente Estatal, porque el Estado en nuestro mundo es siempre colonial, siempre, aunque se haga presente, mantiene una relación de exterioridad con relación a lo gestionado, a lo administrado. Entonces, a medida, durante todos esos años, por 13 años acompañé los talleres de la FUNAI en diversos espacios del Brasil, que es un país con una gran cantidad de pueblos, una gran cantidad de lenguas indígenas. Fui escuchando, a medida que el tiempo pasaba, relatos de, a medida que el Frente Blanco, el Frente Estatal, empresarial, mediático y cristiano avanzaba en el mundo aldea, fui escuchando historias de mayor violencia doméstica, mayor y femicidio, en fin, ataques al cuerpo de la mujer mucho más feroces y destructivos que a medida que pasaba el tiempo. Entonces, no sé si podemos abrir a una conversación, ¿te parece, Adriana? Sí, Rita, muchísimas gracias. Bueno, compañeras, levantamos la mano o abrimos los micrófonos de manera ordenada y conversamos. Quizás me faltó decir lo fundamental. Entonces, me falta un pedacito. Entonces, ¿qué es un feminismo no blanco? ¿No? ¿Cómo construir ese feminismo? Y yo creo que es lo que está sucediendo hoy, ¿no? Las mujeres están tomando la delantera en las luchas políticas. De Berta Cáceres para acá, ¿no? Las mujeres han tomado la delantera en Brasil, es clarísimo. Y en un montón de otros lugares, en el movimiento negro, en el movimiento indígena. Yo creo que las mujeres son la luz. ¿Y por qué? Pues las mujeres somos las sujetas del arraigo, ¿no? Hay, por ejemplo, una cláusula interesante que se cumple en la mayor parte de los pueblos indígenas en Brasil y que justamente desde el punto de vista del feminismo blanco es malentendida. Es una norma que es muy malentendida desde la perspectiva del feminismo blanco. Y fíjense ustedes cómo es complejo esto, ¿no? Porque, por ejemplo, en las sociedades de Brasil, que es lo que más conozco, las mujeres no son permitidas de aprender la lengua la lengua dominante, la lengua del colonizador, la lengua colonial, en este caso el portugués, hasta años más tarde que los varones. O sea, los varones, los niños, se les permite aprender el portugués antes que a las niñas. Entonces, bueno, porque las mujeres son... No, ahí hay toda una estrategia de quién va a ser responsable y lleva sobre sus hombros la tarea de la continuidad del pueblo, ¿no? En mis escritos más recientes, en la crítica de la colonialidad, para mí un pueblo es aquel sujeto colectivo que se ve viniendo de una historia común y transitando hacia una historia en común, aún con conflictos, dentro de ese sujeto colectivo. No es necesariamente pacífica esa continuidad, pero hasta esos conflictos son una razón de esa noción de que se atraviesa la historia juntos. Entonces, ¿por qué? Porque yo he sentido, por razones, no da tiempo ahora de explicarlas, y el argumento de mi texto sobre el infanticidio indígena, que es uno de los textos del libro La crítica de la colonialidad, que la patrimonialización de la cultura, o sea, pensar que una cultura es
un elenco permanente de costumbres, que es la manera en que la noción de cultura antropológica entró en el sentido común, infelizmente. La antropología desde hace mucho tiempo intenta librar la noción de cultura de esa naturaleza no histórica, de esa inercia que naturalmente la episteme de la cultura tiene, pero le cuesta muchísimo. Y la manera en que la noción de cultura pasó a la gente, y sobre todo pasó a los caciques, ¿no? Uno va a hablarle a un cacique y no, nosotros siempre fuimos así. Para nosotros la mujer nunca habló en el espacio público. El cacique va a invocar siempre la idea de un costumbrismo, o sea, la cultura, la noción de cultura de la antropología adoptada como un conjunto patrimonial de costumbres, y eso nos juega en contra, además que está totalmente equivocado, absolutamente equivocado. Todo pueblo está en la historia. La idea de que hay pueblos de historia, o sea, el occidente, y pueblos de costumbres es una idea racista. Todo pueblo está en el tiempo y todo el tiempo los pueblos se transforman, abandonan costumbres que no les sirven, adoptan costumbres que les sirven mejor, y cualquier antropólogo que hizo su trabajo y vuelve 10, 15 años después, lo va a ver. Eso se ve. Pero digamos, aquellos que son beneficiados por un cierto orden van a veces a referirse a la costumbre para legitimar un poder. Es muy complicado eso. Por eso es necesario otra definición de pueblo, porque los pueblos sí existen y sí tienen intereses propios y sí defienden la soberanía, la naturaleza, su nicho de existencia, sí son sensibles a toda, y los grandes luchadores por la preservación ecológica, la preservación de los paisajes que habitan. Entonces, los pueblos sí son actores fuertísimos, políticos, son sujetos colectivos políticos fuertísimos, pero ¿cómo los definimos? Entonces yo llego a esa definición que me sirve a mí y creo que es útil. Son sujetos colectivos que se perciben como viniendo de un tiempo transcurrido, atravesado juntos y juntas, ¿no? Y en dirección a un tiempo también en colectividad. Entonces, para mí esa definición nos libera del ranzo estacionario, de inercia, que la noción de cultura como tránsito de la antropología, el sentido común, tiene. Y me sirve y me ha servido en diversos argumentos en esta antropología por demanda, que es la antropología que practico. Entonces, ¿cómo sería un feminismo de las mujeres indígenas, ¿no? Es esto, las mujeres hacen su historia, como cité al principio, que han dicho las mujeres de Chiapas, y lo leí en un maravilloso texto de Araceli Bruguete Cali Mayor, y también de Hernández, Aida Hernández, se me perdió el otro nombre en el medio, está muy citada en mis textos, que hablan de que entonces si el pueblo está en la historia y está peleando en la historia por su recuperación de sus derechos como pueblos perdidos en todo el periodo de conquista y colonización, las mujeres también están en el tiempo, o sea, y también recuperando. ¿Por qué? Por esa misma razón de lo que acabo de decir. Porque en el patriarcado precolonial tenían una posición en un mundo jerárquico, ¿no? Porque el mundo comunal hay una jerarquía, pero es una jerarquía explícita, o sea, dicha. Hay una jerarquía de prestigio, como diría Sherry Ordner, más que de poder. Pero era un mundo más igual, o sea, donde las mujeres tenían más herramientas para su propia autonomía. Y
Y también entonces la mujer está en un proceso también de recuperación y de tránsito hacia un futuro diferente. O sea, la cuestión de los tránsitos históricos, recuperarlas para los pueblos y para las mujeres de los pueblos es fundamental. Creo que más o menos mencioné de una forma amplia todo el abanico de los temas. Gracias, Rita. Bueno, compañeras, hermanas, ¿alguien quiere? Adriana, por favor, te escuchamos. Gracias, muchas gracias por todo lo compartido ahora, Rita. Yo tengo algunos planteamientos que no sé si voy a lograr elaborar, pero voy a hacer mi mayor esfuerzo para hacerlo. Por ejemplo, cuando se plantean o cuando planteas esta idea de los patriarcados, ¿no? Y las intensidades que tienen, o sea, unos de baja intensidad y el patriarcado colonial, me pregunto si, o sea, si no sería como favorecer esta idea de la universalidad de esa estructura, ¿no? O sea, porque justo dentro del mismo sistema se ha planteado que su organización es universal, es como la única válida y reconocida. Entonces, si asumimos que todos los pueblos en todos los momentos históricos tenían estructuras patriarcales, no estamos naturalizando el proceso, la dinámica. Y bueno, quizá se pueda vincular con otra idea que me gustaría que nos compartieras, que profundizaras quizá un poco más, porque o sea, ¿cómo estamos entendiendo entonces el patriarcado si la división o estos comportamientos, estas conductas no se basan en una cuestión sexual, ¿no? En una cuestión de los aparatos reproductivos? Si en otro tipo de organizaciones, en otros pueblos, esta división no estaba sustentada en esas caracterizaciones, en esas diferencias, sí, del aparato reproductivo visible. Entonces, ¿por qué podemos considerar que sigue siendo una estructura patriarcal? Pero no sé si me estoy dando a entender, quizá. Sí. Muy buenas preguntas. ¿Respondo enseguida o hay otras? Respondo, ¿no? A ver, Adriana. Sí, Rita, bueno, así vamos conversando. ¿Te parece? Bueno, sí. La primera la he trabajado cuando hablo de la universalidad, y no la universalidad por poder afirmar que es una característica de todos los pueblos existentes, sino porque hay un mito de origen que se encuentra en los 5 continentes. O sea, hay un mito de origen, una narrativa mítica que en realidad se esconde atrás de cuentitos diferentes, ya me van a entender, pero que en el fondo es la misma narrativa. El discurso es el mismo, y que el hecho de su gran dispersión geográfica hace con que sospechemos de que es una de las estructuras más arcaicas que existen. Y que es el mito edénico, ¿no? El mito de que la sociedad comienza después de la desobediencia, después del desacato, después de la inmoralidad de la mujer. Eva, esa idea de que que ocurre una desobediencia y un acto inmoral que revela la fragilidad moral de la mujer originaria, de la primera mujer, la mujer primigenia, y que en el momento del castigo que sobreviene, ahí surge la ley, y ahí surge la vida humana. O sea, ahí comienza la historia del pueblo. En este caso estoy hablando del occidente judío-cristiano, pero otros muchísimos pueblos tienen cuentitos de origen muy similares en su estructura, que hablan de la vulnerabilidad moral de la primera mujer, del castigo que sobreviene y del comienzo de la vida reglada por las leyes, ¿no? Esa universalidad nos muestra que realmente el patriarcado es un orden arcaico, pero que es un orden jurídico, porque si no fuera un orden jurídico, no necesitaría de una narrativa.
estaría inscrito en nuestra naturaleza. Por ejemplo, no hay una ley que diga que una persona tiene que tener 2 ojos, 2 orejas, una boca. O sea, no hay una legislación porque está inscrito en la biología, pero sí hay narrativas que en el fondo van a dar a un orden jurídico, porque son narrativas que van a fundamentar órdenes religiosos jurídicos, son mitos que van a después fundamentar un orden jurídico, pero que necesita la narrativa porque no está en la naturaleza. Lo digo así rápido porque lo escribí muchas veces. Entonces, menos mal que estaba preparada, ¿no?, para la pregunta. La segunda, ¿cómo entendemos el patriarcado sin el aparato reproductivo? Ah, sí, muy clarísimo. Hay cantidad. Mira, por ejemplo, un texto, no sé si hay personas que vienen del campo de la antropología acá, ¿no? Por ejemplo, un texto hiperclásico de Evans Pritchard, que fue uno de los grandes fundadores de la disciplina, antropología clásica británica, pero de la cuna de la antropología clásica. Él tiene un texto sobre la mujer Nuer, y cuenta en ese texto, que lo voy a dar en un curso que voy a dar ahora en el año que viene en Princeton, que es un texto muy olvidado, cuenta que cuando un matrimonio, o sea, hay una familia, un matrimonio, Nuer, claro, porque también las estructuras matrimoniales existen en todas las sociedades. Todas las sociedades tienen parentesco y algún tipo de conjugalidad, ¿no? El género es una de las pocas estructuras que tienen universales, o sea, que contradicen algunos elementos fundamentales de la antropología, que es la relatividad. Bien, por ejemplo, todas tienen conyugalidad. Entonces sucede así: cuando una mujer enviuda y hereda un gran rebaño y necesita herederos para la herencia de ese rebaño y no los tiene, se casa con una mujer más joven, que tendrá relaciones diversas con hombres, pero que va a reproducir para ella. Ahí, en ese cuento, que no habla sobre la dimensión sexual de ese casamiento, pero que sucede en un mundo tribal realmente muy poco tocado, intervenido por el blanco, vos ves cómo está infringida en una forma de conyugalidad entre mujeres, para garantizar una genealogía en que se herede el nombre y el ganado, el nombre y el rebaño. Vos ves ahí ya una otra manera de pensar el género y la determinación biológica. Pero hay muchos ejemplos. Por ejemplo, un texto clásico que yo uso mucho, que es de Pierre Clastres, que es un pequeño ensayo de Clastres, que se llama El arco y el cesto. El arco y el cesto, debería llamarse el arco y la cesta. La cesta es la mujer, el arco es el hombre. Y eso es la relación esos son los dos géneros. Entonces él cuenta que hay un personaje en Paraguay, él era un gran antropólogo francés, murió muy joven, que hizo investigación por mucho tiempo entre los guayaquí, hoy se llaman Ayé, son un tipo de guaraníes del Paraguay. Y entonces él cuenta 2 casos. Un caso era un hombre que quería usar bien el arco, pero no conseguía, o sea, era malo en sus actividades masculinas. Y quería ser un hombre, o sea, luchaba por ser un hombre, y ahí la gente hacía todo tipo de burla. Pero había un hombre que decía que era la cesta, que él era cesta, que era mujer, una trans. O sea, en el mundo, por eso digo que en el mundo precolonial, la transitividad, mismo aquí donde no sé quiénes de ustedes viven acá, pero acá en la Quebrada de Humahuaca, acá en Tilcara, lo más tradicional que digo, y eso a veces es como darles una trompada en la cara a los tradicionalistas gauchescos criollos, porque lo más tradicional, lo más prehispánico que existe en esta pequeña localidad son las trans, que siempre hay en toda generación. La Carola, la Monona, siempre hay una persona trans, pero
¿Qué quiere decir que la haya? Quiere decir que la hay de una forma tal en que no hay ninguna forma de problematización de esa identidad, pero ninguna. Eso es algo que es lo más tradicional que hay en este pueblo. Entonces, este hombre que le da el nombre, hay un nombre en guaraní, no me lo acuerdo en este momento, para este personaje, no llamaba la atención, era una persona absolutamente normal, solo, era una mujer, solo que lo que hoy llamaríamos una mujer trans, o sea, una mujer cesto. En la antropología hay estos ejemplos que te van a ir mostrando cómo el género se construye. Por ejemplo, en Nueva Guinea, en un libro adorable que se llama The Guardians of the Flutes, los guardianes de las flautas, el autor no revela exactamente cuál es la sociedad que él estudió en las altas tierras de Nueva Guinea. Es un libro maravilloso. La iniciación masculina, o sea, un hombre se va transformando en hombre a medida que ingiere más semen de los mayores, o sea, entra en la escuela de los varones, en la escuela de iniciación masculina, y va a practicar felacio, o lo que llamamos nosotros felacio, durante todos los años, todo su tiempo de formación masculina, y necesita una cantidad de litros de semen haber ingerido para volverse un hombre. O sea, otra manera de comprender lo que es masculinidad, la feminidad. ¿Entendés? Entonces esa manera que tenemos nosotros de que es un cuerpo de mujer y un cuerpo de hombre está incrustada por el proceso colonial, sin duda. No, los libros de Giuseppe Campuzano, que levanta las cédulas coloniales en las que se dicen los castigos que sufrirán el indio que se vista de india y la india que se vista de indio. ¿Por qué tiene que haber cédulas coloniales? Porque es una práctica totalmente común, aceptada. La contesté ya. Sí, gracias Rita. Compañeras, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Sí, una pregunta. Bueno, pues un gusto escucharte, Rita. Es un placer leerte, escucharte, mirarte a través también de la pantalla. Yo tengo una pregunta. Yo soy geógrafa y siempre me cuestiono desde los territorios y los múltiples espacios en los que construimos y generamos estos tejidos feministas. Y cuando mencionaste que el feminismo dominante no acepta y le cuesta mucho reconocer como otras epistemologías o perspectivas, me gustaría preguntarte qué opinas de este feminismo de redes que se volvió o que se ha construido cada vez más en la hipervirtualidad de la vida. Y a esto me refiero que yo desde la Ciudad de México, yo en mi experiencia percibo un ciberfeminismo más reactivo y menos constructivo, un feminismo de redes que se está tejiendo desde una cultura digital donde estamos un poco más desconectadas de la cultura de los pueblos, de la territorialidad, de las realidades. En fin, yo siento una desterritorialización en esta virtualidad. Quisiera saber tu opinión, porque también siento que hay un uso político de la derecha, y me preocupa el avance del fascismo, cuando toma los términos, el lenguaje y los conceptos que vienen de las luchas de las mujeres, y ahora se está dando algo que se le está llamando fake feminismo, y quisiera saber tu opinión. Muchas gracias. Gracias por esta pregunta. Creo que debería estudiarlo, este proceso, porque no he acompañado tanto así el feminismo, este último debate, pero creo que debo hacerlo. Claro, las redes son un espacio absolutamente peligroso, ¿no? Son uno de los espacios de ataque, ¿no? De esas formas del neofascismo. Ahora, voy a hablar sobre una cosa que sí escribí, que sí la conozco,
que es el universo digital como un universo bélico. Es lo que sin querer mencioné al comenzar mi exposición, que es un texto muy antiguo que escribí en los Estados Unidos, inclusive, en el momento en que se inventan los chat rooms, las formas de comunicación virtual primera que se inventó se llamaban chat rooms, y son lo que más o menos pues se va a convertir en el Facebook, ahora en Instagram, en Twitter. O sea, la gente conversando sin el cuerpo presente. Entonces, en aquel momento, en el momento de su invención, yo vivía en los Estados Unidos y empecé a observar, hice una observación, hice una etnografía de ese campo y escribí un texto. Porque empecé a observar cómo conversaban las personas sobre religión en Internet, sobre temas bíblicos. Una de mis grandes sorpresas es que en ese momento, en esa investigación, identifico en qué lugar surgen y se está experimentando, y es una universidad holandesa, donde unos jóvenes investigadores en Holanda están investigando cómo se da la sociabilidad en el espacio virtual, que se llamaba chat rooms. Y converso, nos citamos y conversamos por teléfono con el joven, está citado en mi texto, con el investigador de este tema, y lo cuento porque me parece muy interesante. Entonces él me dice que ellos intentaron atraer gente a estos espacios virtuales para conversar y poder observar cómo se daba esa sociabilidad. Y lo que usaron para atraer gente, una de las cosas me interesaba, la otra no, pero quedé realmente perpleja, se dieron cuenta de que había dos temas que por igual atraían, eran magnéticos para que la gente llegara a debatir, a discutir en el espacio virtual. Uno era religión y el otro era pornografía. Entonces la gente venía solamente para esos dos temas a esos escenarios que eran virtuales, pornografía y religión. Yo estaba estudiando justamente las conversaciones sobre religión. Una de las cosas que fui detectando es que con el cuerpo ausente las personas se vuelven muchísimo más violentas. Es una relación, algo como lo que Judith Butler hace muchos años habló de la guerra de Irak, como una relación telescópica, porque el otro está en tu mira, pero vos no estás en la mira del otro. O sea, vos podés matarlo al otro, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice la palabra cuando a una persona la excluís, la bloqueás? Eso existe del primer momento, el bloqueo, que es el asesinato virtual del otro para que el horizonte tuyo de existencia sea como si ese otro no existiera. Es un asesinato virtual, que va entonces a actuar sobre los seres humanos y es violentogénico en mi vocabulario, o sea, va teniendo una incidencia violentogénica en la gente, ¿no? Porque le enseña que el otro es eliminable y que la eliminación del otro, que es un problema que hoy tenemos en la política muy serio, que la eliminación del otro es algo posible y además es una forma de triunfo. Eso es un gran error, porque el otro nunca es eliminado, ¿no? Entonces, de ahí salto a otro tema que sí he visto y que sí recomiendo ver, que es cómo hay estudios de las redes, cómo se da la gran proliferación y entrecruzamientos de las redes virtuales, de las relaciones virtuales hoy, ¿no? Entonces vos tenés un universo, pero ese universo está dividido en dos por algo que le llamo el nuevo muro de Berlín, porque la gente en cada uno de esos dos lados, de dos hemisferios, es la manera en que deberían ser llamados, hay una gran interconexión, pero hay poco tránsito entre un hemisferio y el otro hemisferio. Todo eso va formando una belicosidad, una belicidad, una ignorancia de las razones del otro, eso que posiblemente, creo, porque no soy una estudiosa del tema del ciberfeminismo, pero sí que quiero informarme,
va tornándolo absolutamente omnipotente. Una de las cosas que concluyo yo en aquel texto antiguo es que el medio virtual nos vuelve omnipotentes. Gracias, Rita. Mireya, y después está Eliane, una sorpresa, Rita. ¿Dónde? Hola, ay, hola Rita, hola compañeras, compañeros, todos. Rita, pues un placer escucharte, siempre me dejas con muchas ideas y más que una pregunta es tu opinión. Estoy cursando una maestría, yo soy antropóloga social de la ENA y estoy cursando una maestría en la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, la UAC. En esta universidad están planteando toda una teoría de un matriarcado histórico desde sus comunidades. Quería saber la opinión que tienes. Ellos hablan de, bueno, ellos están planteando toda una teoría desde el territorio, la organización, el pueblo, el goce, la memoria, pero poniendo el centro a las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos hablan de que las mujeres no es que gobiernen como un matriarcado, sino que son las que articulan, las que tejen y las que sustentan las sociedades. Lo que tú decías, ¿no? El trabajo de las mujeres es el que ha hecho que las sociedades, aunque no esté como con esa fuerza del hombre, esté ahí. De hecho, ellos hablan, el antropólogo Jaime Martínez Luna, Arturo Guerrero, Gustavo Esteva, que tal vez los ubiques. Ellos hablan, bueno, ellos están hablando de que la palabra nació con la mujer, de que todas estas como cuestiones primigenias en realidad nacieron con la mujer y ellos están haciendo todo, te digo, toda esta teoría del matriarcado. Entonces solamente quería agradecerte la charla, todo esto me resonó con ellos que están planteando todo esto. Y bueno, además de lo que decías de Chiapas, de Leseta, de los Muxes, del Istmo, todo esto me resuena mucho en la comunalidad, en cómo viven los pueblos totalmente esto. Entonces solo era eso, un comentario y saber tu opinión de esta teoría del matriarcado en estas comunidades. Gracias. Estoy buscando aquí un nombre porque como ven, se me van a veces los nombres. Silvia, ¿cómo se llama? Silvia, la gran primera que propuso en México la idea del matriarcado originario es Silvia, ay, ¿cómo se llama? Silvia, ay, qué mal, porque es mi amiga, me olvidé su nombre. Un minutito, te lo tengo que decir porque ella es una gran estudiosa. ¿Cómo? Cusicanqui. No, ella es boliviana. Cusicanqui es boliviana, es una mexicana, matriarcado. Un minutito, porque Silvia si Marcos, no voy a dormir. Silvia, ¿puede ser Silvia Marcos? Sí, Silvia Marcos. Silvia Marcos es la primera en México que tiene, no sé, muchísimos libros escritos sobre el patriarcado originario. Y si eso es afirmado como otra forma de gestión, yo tiendo a concordar. Sí, inclusive creo que en los mitos está encoded, está codificada la existencia, a ver, lo voy a decir en una frase compacta y después voy a explicar esa frase. El robo de la flauta, o sea, cuento en mi libro Las estructuras elementales de la violencia, algo que lo relata Maurice Godelier, el antropólogo francés, después de 25 años de trabajar y visitar a los, ¿cómo se llama? Bueno, en Nueva Guinea, el pueblo que estudió toda su vida en Nueva Guinea, al final, después de muchos años, los ancianos del pueblo los llaman a la casa de los hombres y le dicen, tenemos que, los Baruya de Nueva Guinea, y le dicen, mira, nosotros te hemos mentido, o sea, no te revelamos todo, has venido tanto tiempo aquí, yo lo escuché a él contarlo, es una historia maravillosa, ¿no? Ha venido tantas veces aquí, pero hay algo muy importante de nuestra vida, de nuestra vida como hombres, en que nosotros no te hemos revelado, y eso nos pesa en la conciencia, y te queremos decir algo que no te hemos dicho. Y ahí le dicen, ¿no? Que en esa casa de los hombres, en nuestro continente, también en África,
también en Nueva Guinea muchas veces hay un instrumento musical que es emblemático de la iniciación masculina y que las mujeres no deben tocar, etc. En general es una flauta, a veces es una matraca, una matraquita, pero en general es una flauta. Entonces ellos tienen su emblema de la masculinidad, de la casa de los hombres y la iniciación masculina, es la flauta, ¿no? Y tocar la flauta que es solamente de los hombres. Entonces le dice, es que la flauta la inventaron las mujeres y la tocaban las mujeres, pero como ya sabemos, las mujeres son descuidadas, las dejaban mezclada con la sangre menstrual, la dejaban tirada, no cuidaban la flauta, ese instrumento maravilloso como debían, y entonces un día nosotros nos organizamos y se la robamos. Entonces, este es uno de los mitos del robo. Eso es uno de los mitos, como el de Eva, hablan de una fragilidad, inmoralidad, ociosidad, indulgencia, desobediencia femenina. Las mujeres no saben hacer las cosas bien, de acuerdo con las reglas. Es uno de los casos, pero también habla de algo que es una frase, en mi libro yo digo, es una frase de Lacan, ¿no? El falo es la mujer y lo tienen los hombres. Es una frase, pero una de las frases, así uno de los centros de gravedad del psicoanálisis. Es increíble esa analogía entre las dos frases. Entonces, creo yo sí que hay diversos relatos que hablan de quizás de una guerra primordial, de una guerra en un momento irrecuperable. Sí, es posible creerlo, pero es posible creerlo, ¿y por qué importaría? Porque eso se reproduce hasta el presente. O sea, hay en la escucha de los violadores, por ejemplo, el disciplinamiento de la mujer, que es parte de esa guerra originaria, o sea, el hacer entrar a la mujer dentro de la jurisdicción creada por los hombres, es el relato de la violación. Uno lo puede escuchar si uno escucha las razones que un violador da de su violación. Entonces, esa guerra es una guerra posiblemente filogenética en los orígenes de la especie, pero es una guerra también ontogenética, o sea, que se da diariamente en la reproducción de ese ser. Por eso el patriarcado está presente y es originario. Es originario porque es la jurisdicción, el orden político, que enfatizo muchísimo, el orden político que se crea después de una guerra de reducción de las mujeres, de derrota, de colonización. Yo siempre digo, pues, posiblemente la primera colonia fue el cuerpo femenino. Así que yo no tengo discordancias con esa postura, con esa lectura. Pero si no es un matriarcado, o sea, a mí no me gusta, porque ahí estaría de nuevo la misma episteme, que es una episteme de un orden jurídico y de gestión igual que el patriarcado, pero con otro cuerpo, no sirve. Si no es un matriarcado. Gracias, Rita, gracias. Al contrario, es un orden inmoral, desobediente, no reglado, que le gusta, en los Piaroa, que le gusta mucho el sexo, que en Eva, que tiene curiosidad intelectual, quiere comerse la manzana para ver cómo es. O sea, es un orden mucho más libre que un orden de poder como es el patriarcado. No es un orden de poder, es un orden de curiosidad y de deseo. Gracias, Rita. Está Eliane. Ella nos visita desde Porto Alegre, es la presidenta del Instituto Apacaní. A ver, ¿dónde la localizo? Sim, boa noite, um prazer ouvir você, hola. Rita. Aqui no Brasil, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, já conheci alguns livros, não tive acesso na universidade ainda, mas já ouvi falar muito de você e suas obras, e chego até este momento
a convite da professora Adriana, né? Sou presidenta do Instituto África América, e também, né, estive à frente muitos anos desse instituto, e agora fundamos o Instituto Apacani, que em Guarani significa aqueles que voam alto e enxergam longe. Então, é um prazer, é um privilégio falar deste lugar, né? Periferia de Porto Alegre, Ialorixá, mãe de santo, né? Sou pertencente à religiosidade de matriz africana, escrevi um livro no meu primeiro pós-doc sobre essas questões que você trouxe também um pouco ali da religiosidade, ainda aqui no Brasil, com muito preconceito, com muito peso social, né? Estamos vivendo aqui um desgoverno, a pandemia aqui está retomando, infelizmente, com muita força, e nesse tempo de desgoverno, nós temos sido resistência, né? Então, eu quero agradecer à professora Adriana essa oportunidade de fazer essa escuta aqui do Brasil e principalmente conhecer você, né? E todas que já se encontram aí também, e ficamos aqui à disposição para qualquer coisa, e só agradecimentos por essa fala potente que nos fortalece e nos conecta cada vez mais nas questões de irmandade, né? Somos atravessadas por esses preconceitos, essas discriminações, eu na condição de mulher negra periferia, mas isso não me diminui, só me fortalece, para que possamos trazer outras mulheres para a universidade nas suas condições, nas suas interezas. E, casualmente, moramos aqui numa rota onde temos as 3 comunidades indígenas, os caingangues, os charruas e os guaranis. Então, fizemos muitas trocas com eles e muitos diálogos. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada a você. ¿Está Leticia? São muito pequenininhas para mim. Não enxergo bem. Aonde que está? Ah, Leticia. Bueno, Gabriela, entonces. Había visto la mano levantada de Leticia, pero bueno. Gabriela. Pregunto. Hola, Rita. Gracias por la charla. Estoy fascinada, como siempre que te escucho, y pensando y sintiendo mucho. Quería preguntarte por esto que hace un tiempo venís mencionando en tus conferencias del proyecto de las relaciones versus el proyecto de las cosas. Hay algo que no termino de poder comprender. Comprendo que el proyecto de las cosas viene de la mano de la moderna colonialidad y es lo que hegemónicamente predomina en nuestras vidas, pero el proyecto de las relaciones tiendo a escucharlo anclado a una idea de comunidad más anclada de los pueblos indígenas de nuestra América, ¿no? Y no logro pensarlo desde lo rural, desde lo urbano, desde la ciudad, de los feminismos que estamos militando en la universidad en diferentes territorios, a esta idea del proyecto de las relaciones y su militancia comunitaria, ¿no? O sea, ¿cómo poder pensar ese proyecto en estos contextos? No, justamente en nuestros países todavía hay jirones de comunidad, aún en el medio metropolitano, aún en las grandes ciudades tenemos. Es un concepto, en realidad, es ese antagonismo entre el proyecto histórico de los vínculos, que es relativamente simple. Lo saqué de la realidad, lo saqué de ejemplos de cosas que la gente me contó. O sea, por ejemplo, no se rían de mí, ¿no? Claro, primero voy a hablar de estos pequeños ejemplos y voy a hablar de por qué es importante para el feminismo. Por ejemplo, un día, hace muchos años, llegué a Ezeiza, en Buenos Aires, y encontré a un taxista que me agradó la conversación, me llevó a mi casa en Capital, en la ciudad. Entonces, como le dije, mire, el sábado tengo que volver a Ezeiza, usted me llevaría, lo contrato para que me lleve de vuelta, ¿no? Al aeropuerto. ¿A qué hora? Me dijo. Y tendría que salir de mi casa a las 6 de la tarde.
y me dijo, ay no, ese es el horario en que me reúno en el bar con mis amigos. Es un ejemplo tonto, pero eso no pasa en cualquier lugar del mundo, ¿eh? Eso de que alguien no gana un dinero importante, como es una corrida, un viaje importante, bastante caro, porque se reúne con sus amigos, a mí eso me empezó a abrir los ojos. Acá la gente todavía se agrupa, o sea, invierte, paga. Después un amigo mío boliviano llamado, ay, perdón, mis amigos que no me acuerdo, ¿no? Es un filósofo, profesor de literatura también, se llama, ay, no puede ser, un minutito. No puede ser una cosa así. Ay, Aprovecho para preguntarte ahí, ¿sería el proyecto de las relaciones, estaríamos pensando en elecciones antieconómicas, anticálculo de la racionalidad económica? Ahí está. Como el verdadero summa causae, como el verdadero buen vivir, es disfuncional al proyecto histórico del capital. No pueden ser, ese es un límite, un sine qua non. Tiene que ser, el buen vivir es un proyecto edificado encima de la importancia de la reciprocidad y las relaciones. Y es disfuncional completamente al proyecto histórico del capital. Por eso el capital lo destruye. O sea, convivimos con un pie en cada lado. O sea, tenemos un pie en cada terreno, en cada proyecto. Eso es así. Pero nosotros, en nuestro mundo, todavía tenemos elecciones que se llamarían antieconómicas, sin duda. Tengo infinitos ejemplos. ¿Cómo se llama? Un minuto, por favor, porque no voy a poder dormir sino esta noche. Qué mal. Aquí está, minuto. Bueno, no recupero su nombre, no sé por qué. Uy, no. Bueno, pero en fin, un amigo boliviano, una vez estábamos por el Alto paseando y me muestra un terreno muy grande y me dice, mi abuelo tuvo la posibilidad de comprar este espacio, todo este espacio, pero tenía dos cosas en ese momento: o compraba con un dinero que recibió este espacio, este gran terreno, o hacía una fiesta para toda la familia. Y entonces decidió por la fiesta. Son pequeños ejemplos que me fueron dando la idea de que a veces invertimos en las cosas y otras veces invertimos cosas en los vínculos, que hay que son excluyentes estas dos opciones de inversión, y que en nuestro mundo, en el momento presente, caminamos entre las dos todo el tiempo, sopesando, pero a veces sopesamos perder cosas para preservar vínculos, y eso es clarísimo y no hay ningún misterio con relación a esta opción, a esta carácter excluyente, a esta disonancia entre los dos proyectos históricos, y uno va en la dirección del capital y uno ve sociedades que no son como nosotros. Eso sí, yo he vivido en medio de sociedades que no se parecen a nuestra sociedad, porque en nuestra sociedad el proyecto vincular todavía está en jirones, o sea, pero está en presente. Gracias, Rita. Bueno, tenemos entonces a Leticia Gauna, una compañera más, y cerramos, porque bueno, también Rita seguramente querrá descansar. Hoy el clima está pesado en Tilcara, y desde ya millones de gracias, Rita. Muchas gracias. No, estoy contenta también, sí. Conseguí hacerlo, porque hola, cuando Rita, no voy a conseguir, estaba tan cansada. Hola, a ver, hola. Hola, Rita.
desde Corrientes te saludo. No, era básicamente esto que dijiste último, de esto de recuperar los vínculos comunitarios y cómo nosotras desde el feminismo podemos, esto que decimos, que decía la compañera anteriormente, que el ciberfeminismo para nosotras muchas veces ahora en el territorio es una tarea incluso más difícil hoy recuperar estos vínculos comunitarios que decimos que creo yo que son los que nos salvan, y eso es más que nada destacar eso, digamos, ¿no? Lo que venías diciendo recién justamente, lo que para nosotras significa recuperar esos vínculos, ¿no? Hoy creo que a nosotros, por lo menos desde lo que nos pasa a nosotras, de nuestras organizaciones, a veces decimos, bueno, ¿cuánto nos cuesta hoy tejer Claro. estas redes comunitarias? Porque está muy presente esto de la virtualidad, ya sea para movilizarnos, para ir a reclamar frente, ahora estamos acompañando juicios sobre violaciones, y nos cuesta mucho convocar, ¿no?, a esos espacios físicamente, ¿no? La virtualidad, Claro. como hay mucha movida, pero estar ahí con el cuerpo es muy difícil. Claro, por eso yo pienso que nombrar las cuestiones, nombrar los valores y los antivalores, o sea, nombrar la vincularidad, parece algo muy simple, es importante porque despierta una conciencia de necesidad y de importancia. También el individualismo, ¿no?, que ha tomado el mundo es un problema muy grande, ¿no? O sea, retomar la estructura recíproca de la vida, ¿no?, del dar y recibir, y de la importancia del otro en su diferencia, ¿no? Yo siempre digo que antes que feminista yo soy pluralista, o sea, mi máximo proyecto es un mundo radicalmente plural, donde todas las diferencias sean permitidas. Nuestros antagonistas de proyecto histórico son monopólicos, en nuestro proyecto, por ejemplo, un feminismo monopólico es una contradicción en términos. Un feminismo monopólico es un feminismo con una sistema patriarcal, ¿no? Eso pienso. No tiene por qué haber una concordancia dogmática y todo el mundo. No, tiene que haber una diversidad de posiciones y que podamos conversar. Claro que hay límites, ¿no? El límite del proyecto de una soberanía sobre el cuerpo territorio es un límite, es un objetivo que no puede ser negociable. Y dentro de ese objetivo del cuerpo como soberanía sobre el territorio propio, de eso hace parte, por ejemplo, la lucha por el aborto, la lucha contra la violencia sobre ese cuerpo territorio. Pero otros temas, ¿no? Otros temas, tiene que haber una pluralidad. Dentro del feminismo no la veo como un problema, sino que la veo como una fuerza, porque un movimiento unívoco, o sea, donde hay una única voz que habla, es un movimiento muerto, es un movimiento sin vitalidad al interior. Gracias, Rita. Vamos con Leila y cerramos, nos despedimos, compañeras. Gracias. Gracias, qué alegría. Buenas noches. Solo para comentarle, maestra Rita, que pues tenemos un trabajo que hicimos con algunas compañeras que formamos e integramos Cicloris, así le nombramos, que es una colectiva de mujeres que usan la bicicleta pues como un medio de emancipación de nuestro cuerpo, pero también de reapropiación del espacio público. Nos integramos desde 2018, pero en tiempos ya de confinamiento, de septiembre del 2020 hasta el 8 de marzo, esa fecha la recordamos, del 2021, desarrollamos un círculo de estudio al que denominamos Discusiones Feministas de la Colonialidad. Y allí compartimos reflexiones y un montón de emociones que quisimos que fuera, ¿no?, por el exterior de la cartonada academia, ¿no? Y el esfuerzo lo centramos en que la teoría hiciera sentido en nuestras vidas, en lo cotidiano, en lo pequeño, decíamos sentir desde el cuerpo. Y bueno,
Lo comento porque durante esas sesiones, a lo largo de casi 6 meses, revisamos lecturas suyas, junto con algunas de Aníbal Quijano. También decidimos incluir un par de trabajos de Yasnaya Aguilar Gil. Y bueno, decirle que cada sesión para nosotras fue de un montón de sentires, de reflexiones en cuanto a los temas, que en La Nación y sus otros, que en El color de la cárcel en América Latina, los cauces profundos de la raza en Latinoamérica, pues nos fueron regalando, y eso lo agradecemos profundamente. Al finalizar nuestro círculo, creamos o intentamos articular un fanzine, lo llamamos fanzine con C, como algo colaborativo. Nos gustaría mucho en su momento hacérselo llegar cuando lo tengamos concluido. ¡Ay, qué lindo! Sí, solo es eso, y pues sí nos gustaría tener como ese medio para poder compartirlo, porque fueron muchos meses de trabajo que nos costó, ¿no? En el cuerpo, estos dolores también, revisar sus textos, Rita. Bueno, muchas gracias. Por lo menos todo el esfuerzo vale la pena, ¿no? Bueno, eso es importante, ¿no? Que el esfuerzo de tantos años, a veces sufriendo muchos palos, ¿no? Sufriendo con dolores. Ahora, ese esfuerzo vale la pena. Fíjense que un libro mío, ahora todos mis libros están siendo traducidos al portugués. Cuando yo viví la mayor parte de mi vida como docente en Brasil. Es una cosa muy impresionante que me llega ya en un momento en que ni me importa. Pero sí, claro, es una gran alegría. Pero ¿por qué no fueron publicados en portugués? Por una tremenda castigo que sufrí, acoso laboral, inclusive persecución a mí y a mis estudiantes, no solamente a mí, por la propuesta, por haber sido, digamos, haber producido dentro de una universidad, no en el movimiento negro, donde la propuesta de acciones afirmativas siempre estuvo presente, pero dentro de mi universidad, haber sido coautora de la primera propuesta de acciones afirmativas y reserva de cupos para estudiantes negros en el Brasil. O sea, y eso me costó salud, a mí, a mi familia. Entonces mis libros nunca fueron, solo el primer libro, que es sobre el candomblé de Recife, ¿no? Que es sobre la religión afro-brasilera en la ciudad de Recife, el Xangô de Recife, fue publicado en Brasil, pero después, ahora que me fui del Brasil. Entonces, cuando alguien me dice que disfrutó la lectura, que aprendió, realmente es una alegría muy grande, porque en realidad muchos de esos textos los escribí en gran soledad, pero siempre acompañada por mis estudiantes hasta hoy. Siempre, que nunca, a pesar de que sufrieron represalias, nunca, eso sí, tengo siempre que decir y reconocer, nunca me abandonaron, pero sufriendo muchos dolores por parte del medio académico brasileño, sí. Eso sí. Entonces muy agradecida, porque cuando me dicen que les gustó lo que escribí, que les sirvió, es como decir que sí, valió la pena. ¿No? Posiblemente soy una mujer a la antigua, muy desobediente, ¿no? De esas mujeres de aquel régimen femenino en el que practicaban la desobediencia de varias formas. Y eso no se perdona, no se perdona. Es así. Entonces soy yo quien te agradece. Pronto voy a México. Pronto voy a ir. Si es que no entra otro brote de pandemia así tremendo, voy a ir por unos días. Hasta la abrazamos con cariño. Gracias. Mándame el Francis, me va a gustar mucho. Seguro que sí. Fanzine, ¿no? Fanzine. Bueno, entonces vamos despidiéndonos. Rita, queremos, digo en plural porque entiendo que lo sentimos de esta manera, queremos agradecerte por enseñarnos la desobediencia, agradecerte enormemente por esta clase magistral
cargada de humanidad, de afecto, de feminismo. Quiero agradecer también a todas las compañeras y hermanas que han acompañado esta conversa, y por muchas más. Las invito a que aplaudamos a Rita de alguna forma, simbólica, virtual, usando las manos. Gracias, Rita. No, gracias a ustedes por aguantarme un ratito. Gracias. Hasta un perrito se escuchó por ahí, ¿eh? Yo tengo acá mi perro azteca, que cuando lo ven, a la urtida. Chao, hasta la próxima. Chao, chao. Gracias, Rita. Gracias. Muchas gracias, Rita. Chao, chao. Genia. Mucho cariño, Rita. Gracias, Rita. Eliane, también. Gracias. Gracias, Eliane, por estar. Gracias a todas, a todos. Te esperamos en México, Rita, ya fue, pero adiós. Muchísimas gracias por todo lo compartido. Gracias, Adri.